En el día de hoy, la Embajada de Rusia en Londres envía severa advertencia de no enviar aviones de combate a Ucrania, puesto que esto crearía una grave repercusión en el tema militar y político en todo el mundo. En el día de hoy, a su paso por el Parlamento británico, el presidente Zelensky solicita más aviones de combate para su país. Lleva consigo un casco perteneciente a uno de los mejores pilotos ucranianos que dice lo siguiente: nosotros tenemos libertad en Ucrania, necesitamos alas para protegerla. Zelensky también se reunió en el Palacio de Buckingham con el rey Carlos III. En el Reino Unido, el rey es piloto aéreo. En Ucrania, los pilotos son los reyes. Horas antes de la llegada de Zelensky a Bruselas, a la cumbre de la Unión Europea, el canciller alemán Scholz anuncia que se endurecerán las sanciones contra Rusia el día del aniversario del primer año de la guerra, 24 de febrero. Mientras un soldado ucraniano da instrucciones a su hermano de lo que va a hacer con su esposa si no regresa de Bakhmut, el presidente Zelensky es recibido con el himno nacional de su país a todo volumen en el Reino Unido. En esta imagen podemos ver la realidad de la guerra. Los puntos de color rosado son bases militares de los Estados Unidos y la frase dice lo siguiente: mira qué tan cerca colocan sus países a nuestras bases militares. Y que no se diga más sobre Bakhmut. Esta es la imagen que vemos en el día de hoy, 8 de febrero, año 2023. Bakhmut está totalmente cercada. A pesar de la advertencia rusa, Rishi Sunak del Reino Unido dice que nada se puede considerar fuera de la mesa y que el Reino Unido es, después de los Estados Unidos, el país que más ayuda militar ha brindado a Ucrania. Mientras escala el ambiente geopolítico en Ucrania, cientos de bomberos rusos llegan a Siria y a Turquía para labores de desescombro. Esto obviamente no lo muestran las plataformas occidentales. Y mientras Alemania y Europa envían tanques a Ucrania, Rusia envía autobuses a Nicaragua. Aquí en esta imagen se puede ver muy claro el por qué Rusia ve a la OTAN como un gran riesgo para su seguridad nacional. No solamente la visita de Zelensky al Reino Unido solicitando aviones de combate es una propuesta de escalamiento para Rusia, sino también la llegada de Stoltenberg de la OTAN a Estados Unidos a reunirse con Antony Blinken, a continuar con el mismo tema de más escalamiento, más hostigamiento hacia la Federación Rusa. El diputado de la Duma, Andrei Guruliev, subrayó que la OTAN ya entrena a los pilotos de Ucrania en los F-16. Estos aviones tarde o temprano aparecerán. Es necesario prepararse. Esta imagen que ven en pantalla quedará para la historia como la prueba de qué fue lo que inició un escalamiento sangriento de parte de Rusia contra los países europeos, contra la OTAN y contra los Estados Unidos. La noticia que más se viralizó por las redes en el día de hoy es la de que Putin es responsable por el derribo del avión MH17 en el año 2014, donde murieron 298 personas. Sin embargo, no hay pruebas al respecto de que él haya dado la orden de utilizar estos sistemas de defensa antiaérea, los misiles Buk, para derribar este avión. Noticia de última hora: los aviones de la OTAN rodean a Kaliningrado, territorio con 90% de población rusa, ante la posibilidad de que se envíe un misil desde Kaliningrado hacia Ucrania. En peligro también está Lituania, un país cercano a Kaliningrado. Con toda seguridad, ninguno de estos dos hombres están utilizando lo que saben de diplomacia para buscar la fórmula para finalizar este conflicto.